Bueno, estoy viendo acá el caso Penedès, caso complicado, aparentemente muy triste, si se dio lo que se le acusa o denuncia, la explotación sexual de menores. ¿Prescribió el delito por el que Romina Celeste acusa a Penedès? Se publica esto en el Observador del día de hoy. Hay una ley, que es la Ley de Género del 2018, marca que la prescripción de los delitos sexuales se suspende mientras las víctimas sean menores, cambio que puede ser clave en una investigación sobre la actuación de Romina Celeste. Esto es con motivo de un tratado que suscribe Uruguay, tiene que ver acá con una colisión de interpretación de nuestra norma del derecho interno con el derecho internacional. Hay un control de convencionalidad, dice el penalista Aller, que es un examen de compatibilidad entre las normas de su derecho interno que tienen que aplicar a un caso concreto con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según un informe de la Universidad de Montevideo. Si una ley del derecho interno no va en consonancia con la normativa internacional, se puede promover la inconstitucionalidad de esa ley. Esto sostiene la teoría de que un tratado internacional en materia jurídica, suscrito por nuestro país, tiene la estatura de la Constitución, que un tratado internacional tiene el mismo valor jurídico en la pirámide del orden jurídico que el que tiene la Constitución. Evidentemente, esta interpretación atenta contra la Carta de la ONU que establece todo lo contrario y que establece que siempre todo tratado internacional, toda norma internacional en materia penal, por ejemplo, es sobre la salvaguarda de la integridad de la soberanía de la justicia doméstica, de la normativa doméstica, es decir, acepta el principio de la autonomía de los pueblos y a su vez de la soberanía jurídica de ese orden jurídico a nivel nacional, es decir, el principio de la constitucionalidad. Ese principio de la constitucionalidad también es aceptado, y digamos que aceptado a rajatabla, prescripto, por el Estatuto de Roma, que es la Corte Internacional Penal, que establece con claridad meridiana que solo se aplicarán las normativas del Estatuto de Roma en aquel país que la suscribe si acaso ese país careciera de normativa en esos temas o se manifestara como un Estado ausente o un Estado abusivo, pero siempre predominará la legislación interna. En primer término, la legislación interna, la normativa interna, respetándose la soberanía del orden jurídico y la constitución de ese país. Es muy grave esto que se está diciendo, pretendiendo darle el valor de una normativa constitucional a tratados que suscribe el país, como en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según este informe de la Universidad de Montevideo, vinculado esto al caso Penedès. ¿Por qué? Porque la tipificación penal que se le adjudica, digo, que se le denuncia a Penedès, es la misma de siempre, pero la ley de género modifica los plazos de la prescripción, modifica los plazos de la prescripción del delito. ¿Qué quiere decir? Que el delito pasado determinado tiempo caduca, termina. No se lo puede juzgar a esa persona, no se la puede juzgar por ese delito porque ese delito prescribió, cayó. Eso tiene que ver con la temporalidad de la ley hacia el futuro, la prescriptibilidad del delito. ¿Dura ese delito tantos años? Bueno, según esta ley de género, ¿vieron? Vieron que acá está precisamente lo que hablamos al comienzo del programa, cómo estamos viendo acá la estructura y funcionamiento institucional de un Estado marxista, de un Estado que ya tiene concepciones marxistas en lo que es la filosofía jurídica. La ley de género del 2018, que establece lo siguiente, dice esta nota: la militante nacionalista Romina Celeste Papazo acusó al senador blanco Gustavo Penedès de abuso sexual infantil cuando aún se identificaba como varón y tenía 13 años. Además apuntó que el legislador le ofreció dinero a cambio de su encuentro. ¿Mm? Y evidentemente esta ley suspende la prescripción hasta que esa persona sea mayor de edad. Y eso no lo reconoce nuestro Código Penal, nuestra normativa penal en estas materias delictivas.
corre la prescripción a partir del momento del hecho, de que se comisionó el delito, que se cometió el delito. Es a partir de la comisión del delito, cuando se fija esa fecha del delito cometido, comienza a transcurrir el plazo de prescripción. Ese plazo de prescripción para nuestro Código Penal y leyes vigentes no es precisamente interrumpible a través por la edad del menor abusado en este caso. Es una nota bastante larga, no nos va a dar el tiempo de leerla. Mañana vamos a traerla de nuevo, vamos a leerla y a tratar de interpretar lo que dice toda esta nota, el cambio de la prescripción con la ley de género. Hay otra biblioteca que indica que el plazo no empieza cuando la persona es menor de edad. En esta teoría, el plazo de prescripción en el delito que sufrió Papazo habría comenzado a contar 5 años después de los hechos cometidos, del delito cometido, entre 2011 y 2012, cuando la mujer trans cumplió 18 años. Estas contradicciones absolutas con nuestra normativa vigente, con nuestro código penal, con nuestra normativa penal, con nuestra soberanía, es impresionante. Sería bueno que en el país, cuando se haga un tratado internacional de estas características, se establezca en una de las cláusulas del tratado la salvedad de la jurisdicción nacional. Sería clave, ¿no? Bueno, hacemos este tratado, pero con la salvedad de que se aplica, tiene prioridad absoluta, predomina la jurisdicción nacional, predomina el derecho nacional por encima de cualquier normativa o interpretación jurídica o de filosofía jurídica que se establezca en este tratado y en esta convención o en este organismo internacional. El Estatuto de Roma, te repito, es obediente absolutamente del Estado de Derecho y la soberanía nacional, porque es supletorio, se puede aplicar si no hay norma al respecto, digamos que te suple, te subroga, si vos querés, a nivel jurídico, ese Estatuto de Roma. Pero al suscribirlo, los estados a su vez luego dictan la normativa penal vinculada a esos 4 grandes tipificaciones de delitos que persigue y que le dan jurisdicción y competencia a la Corte Internacional Penal, de la cual nunca se habla acá, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, con los crímenes de guerra, con el abuso de poder, por ejemplo. Son delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma y la violación de los derechos humanos, ¿no? La violación de todos los derechos humanos están tipificados en el Estatuto de Roma, estatuto que Uruguay suscribió en el año 2006. Por lo tanto, en materia de delitos de lesa humanidad, en Uruguay corre la digamos, digamos, la aplicación del delito de lesa humanidad a partir del 2006 hacia el futuro, no hacia atrás. Y eso lo establece con claridad el Estatuto de Roma en artículos como el 24 y otros artículos que son las cláusulas de ese estatuto. Evidentemente, cada vez que se haga un tratado, se suscriba un tratado con estas características, hay que establecer la cláusula de la salvedad de la jurisdicción nacional o doméstica, como así también lo prescribe la Carta de la ONU, y así lo prescriben los principios generales del derecho y nuestra Constitución. Si no, de nuestra soberanía va quedando muy poco y comienzan a incidir distintas interpretaciones, corrientes filosóficas que tienen que ver con organismos internacionales, que a su vez nada tienen que ver con nuestra tradición constitucional, jurisprudencial, jurisdiccional, como ya lo venimos viendo y padeciendo con esta mutación del sistema de justicia que hemos tenido a partir del año 2017. Impresionante. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana. Por eso les decía que la grieta no es tal en el sistema político, sí lo es a nivel social. Hay una sociedad que experimenta la necesidad de recuperar su Estado de Derecho, de recuperar nuestra soberanía nacional, de recuperar el debido proceso, de recuperar las garantías, de recuperar la separación de poderes, de recuperar el principio de igualdad ante la ley, la ética republicana. Hay toda una sociedad uruguaya que clama por eso, que muchas veces clama desde el oxímoron, si vos querés, de clamar en el silencio, y hay otra sociedad que clama por una revolución socialista en las bases sociales. Y arriba simplemente vemos un gobierno que habla de las mejorías económicas, financieras, traer más recursos, más capitales, y por otro lado, sí, muy importante combatir la inseguridad, combatir y mejorar la seguridad pública, que tiene muchísimo que ver con todo este panorama mucho más profundo y complejo
que es el funcionamiento de la institucionalidad y la concepción de la institucionalidad del Estado uruguayo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia.